vez con ustedes para compartir estas charlas con temas relacionados al discipulado, o sea, a la vida práctica del creyente, a volcar en nuestra vida diaria todo el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Y hoy queríamos compartirle dos conceptos que debemos evitar y que están condenados en la palabra. Hablo de la soberbia y de la altivez de espíritu. En la enciclopedia, soberbia y orgullo son aparentemente sinónimos, aun cuando coloquialmente se les atribuye connotaciones particulares cuyos matices las diferencian. Otros sinónimos son altivez, arrogancia, vanidad. Y como antónimos tenemos humildad, modestia, sencillez, etc. El principal matiz que las distingue está en que el orgullo se puede llegar a disimular e incluso puede ser apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes. Por ejemplo, cuando decimos soy orgulloso de ser argentino o ser cristiano. En cambio, la soberbia se relaciona con el deseo de ser superior o preferido a otra persona. La soberbia, como les decía, ha sido una conducta que arroja desde tiempos inmemoriales resultados destructivos que van agrietando poco a poco los valores de la familia y los valores espirituales de las personas, fundamento esencial para la edificación de una sociedad. El profeta Ezequiel declaró que la maldad de Sodoma consistió en parte por la soberbia que envolvió a sus líderes hasta llegar a tener, dice, abundancia de ociosidad y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Así cita Ezequiel 16:49. Este mismo profeta cita que esta soberbia fue una de las causas por las cuales Sodoma fue destruida. Muchas veces cuando se tiene poder, se introduce como una especie de olvido por parte de los gobernantes y líderes que perjudica a la gran mayoría que un día fue el instrumento establecido para la conquista y para la victoria. Este mal, la soberbia, se adueñó de otra nación, Moab, y el profeta Isaías explica allí en el capítulo 16, versículo 6: Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Comunica Isaías en este pasaje, quien fuera vocero de la voluntad de Dios, la dimensión enorme que arrojó a los dirigentes de aquella nación por la soberbia, para hacer daño, generando arrogancia, altivez y mentiras. En los tiempos que vivimos nosotros también debemos permanecer en la observancia de estos principios bíblicos, hoy más que nunca, porque tanto la altivez de espíritu como la soberbia están a la orden del día. Más nosotros como creyentes debemos permanecer en la observancia de los principios bíblicos más que nunca. Se han levantado brotes de soberbia y altivez de espíritu dentro y fuera de la iglesia. Y no es un secreto para nadie el padecimiento de grandes sufrimientos que muchos hermanos y hermanas y personas de la sociedad están pasando por causa de esos agentes de la carne. Que el Señor reprenda a estas personas en el nombre de Jesús. Dios advierte por medio del apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo acerca del carácter con que se mostrarían los hombres en los días postreros,
en los días que estamos viviendo en este tiempo. Allí, en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3, versículos 1 a 5, San Pablo escribe: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dentro de este grupo estaban los soberbios y estaban también aquellas personas que se ocultaban con una falsa modestia, los que Jesús llamaba lobos vestidos con pieles de oveja. La manifestación de la soberbia y sus diferentes comportamientos se hacen visibles del día a día. Altanería que se siente superior a los demás, altivez de espíritu, engreimiento, complejo de altura, de pavo real y de grandeza. No obra la voluntad ni la misericordia de Dios en este tipo de personas, porque dice en Santiago 4:6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también en el Proverbios 16:18: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Se dan cuenta, hermanos, que son dos características que pueden llevarnos a la caída, a la destrucción de nuestra vida. Y por otro lado sabemos que Dios resiste a los soberbios. Allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 29 dice el Señor Jesús: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón son antónimos de la soberbia y de la altivez de espíritu. Amén. Cuando el Padre nos trae al Señor Jesús es para salvarnos, pero también para abrir en nosotros la oportunidad de darle a Él un servicio. Y este servicio tiene como punto de partido una plataforma de humildad. A mi memoria viene cuando el apóstol Pablo estaba en Mileto y allí hizo llamar a los ancianos de la iglesia y en su discurso de despedida les habló de esta manera. Hechos 20, 18 y 19. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Pablo había desarrollado un ministerio en base a la humildad, bajo muchas lágrimas, bajo innumerables pruebas, y es un ejemplo digno de imitar en estos tiempos, cuando precisamente hay carencia de humildad, tanto fuera de la iglesia como dentro de las iglesias. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, manifiesta que debemos aprender de Él estas dos características: ser mansos y humildes de corazón. O sea, apacibles, afables, pacientes, pacíficos, misericordiosos, compasivos, y pensar que hay gente que tiene tan en poco estas cualidades y estas virtudes y las confunden con debilidad. Esto debería servir de reflexión a quienes se creen vivir en una burbuja de aire y que, embriagados de poder y de arrogancia, nunca se imaginan que un día, desde algún lugar, le pasarán factura por el uso de la soberbia, la altanería y la arrogancia, la altivez y el orgullo.
Y eso podría ocurrir en cualquier momento. Quizá esté a la vuelta de la esquina. En los idiomas hebreo y griego se considera la humildad como una humillación de la mente, algo que no se levanta mucho de la tierra, por lo que en todo momento el discípulo de Jesucristo está llamado a ser como su Señor, actuando siempre con modestia, que es un retrato de humildad ante su prójimo. Y el trato que debe ejercer con sus semejantes un siervo de Jesús parte de lo que él ha aprendido de Jesucristo mismo y de nadie más. La agenda de la iglesia es muy distinta a la del mundo. Dice la palabra de Dios que debe ejecutarse con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Y en Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Asumir un compromiso contrario a manejarnos con humildad producirá una reacción de Dios que nadie desea. Reflexionemos sobre esto. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y después dice, y da gracia a los humildes. Desde los tiempos antiguos Dios viene advirtiendo acerca de la humildad y de la arrogancia. Dice allí en el Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y tenemos una experiencia en el Antiguo Testamento, en la vida del rey Nabucodonosor, que nos enseña que cuando la altivez se apodera del ser humano, podríamos pasar por momentos muy difíciles a causa de una conducta para nada aconsejable, como los vividos por este soberano terrenal en el campo durante 7 años comiendo hierbas como animales. Y queremos terminar esta charla leyendo en el libro del profeta Daniel capítulo 4, los versículos 30 a 34. Y dijo: ¡qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierbas del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Estas palabras se cumplieron inmediatamente y el rey dejó de vivir entre la gente. Comía pasto como los toros y se bañaba con el rocío del cielo. Sus cabellos parecían plumas de águila y sus uñas parecían garras de pájaro. Pasó este tiempo a causa de la soberbia. Pero un día, estando allí en el campo, viviendo como un animal, reaccionó y dice en el versículo 34: al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo, que vive para siempre. Lo alabé y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Creo que todo esto nos alcanza para pedirle al Señor que nos libre de la soberbia y de sus efectos secundarios. Amén. Que toda arrogancia, que toda altivez de espíritu se postre ante la presencia del único que merece toda la gloria y la honra. Amén. En el nombre de Jesús oramos.
Que Dios te bendiga y mañana volvemos a encontrarlo si Él lo permite.